¿Listo? Buenas tardes para todos, buenas noches para las personas que me están escuchando en la cátedra normal que hacemos los jueves y los domingos sobre el tema que estamos ahora desarrollando sobre la digestión y la transformación de las impresiones. Y ese proceso que estamos llevando a cabo se está relacionando directamente con la temática que tiene que ver cómo aprender, cómo debemos nosotros aprender a manejar este proceso de las impresiones, porque es demasiado importante. Todos los estudiantes de la enseñanza gnóstica deberíamos de tener muy claro y muy correcto que se necesita por encima de todo que nosotros organicemos fundamentalmente todo el proceso para no solamente digerir las impresiones, sino transformarlas. El primer paso es digerirlas, el segundo paso es transformarlas, tal y como nos lo explicó el maestro cuando nos habló de los tres alimentos. Nos habló de que el alimento común tenía que recibir el proceso de la digestión y luego que hace la digestión las vías intestinales y el estómago, entonces viene la transformación de esos alimentos en sustancias especiales químicas que se reducen a elementos de nutrición para el cuerpo. De igual manera con el aire también lo recogemos y sufre un proceso de digestión del aire que lo hacen los pulmones y de esa manera viene la transformación del aire en oxígeno y ese oxígeno contiene, como todos sabemos, un elemento que es la vida, que es el prana. Y finalmente nos lleva a la digestión de las impresiones y nos explica claramente el maestro cómo es ese proceso en donde nosotros tenemos que aprender a hacer la digestión de esas impresiones. ¿Y cómo la digerimos? Pues eso es un proceso, como ya lo explicamos en cátedras anteriores, y nos tomamos la molestia de empezar a trabajar sobre el origen de esas impresiones. De alguna manera teníamos que salir adelante porque nosotros no podíamos enredarnos en esa situación. Así que bajo esas circunstancias entramos a hablar de la transformación de las impresiones porque ya se había agotado el tema de la digestión. Y en este tema de la transformación de las impresiones, el maestro nos explica muchas cosas que yo me voy a poner a leer, a repasar con ustedes muy rápidamente para que ustedes vuelvan a retomar los temas. Dice el maestro que la transformación de las impresiones es muy clara. ¿Por qué dice él que es muy clara? Porque tiene un proceso muy bien explicado por él que empieza hablándonos lo siguiente. Este tema trata de la transformación de uno mismo, es decir, transformar impresiones es transformarse uno mismo. Dice el maestro que en pasadas pláticas tratamos sobre la importancia que tiene la vida en sí misma. Dijimos también que un hombre es lo que es su vida y que esta es como una película, que al desencarnarnos la llevamos para vivirla en forma retrospectiva en el mundo astral y que era y que al retornar o retomar, discúlpenme un segundo, que y que esta como una película, que al desencarnarnos la llevamos para vivirla en forma retrospectiva en el mundo astral y que al retornar no la traemos para proyectarla otra vez en la vida física.
Pido excusas a los hermanos por esta interrupción que hubo y me permito seguir adelantando con ustedes el proceso iniciático de lo que el maestro nos explica sobre la transformación de las impresiones. Él estaba diciéndonos que nosotros, la nuestra es como una película que al desencarnar la enrollamos y nos la llevamos para proyectarla en el mundo astral y que cuando retornamos la volvemos a traer para proyectarla aquí en el mundo físico. Y que eso es concordante con la ley de recurrencia y que se repiten todos los acontecimientos y todas las cosas de la pasada existencia. Esa es una cosa muy importante. El maestro nos dice que transformación significa que una cosa cambia en otra cosa diferente. Dice, es lógico que todo es susceptible a cambios. Los alquimistas de la Edad Media hablaban de la transformación del plomo en oro. Sin embargo, no siempre aludían a la cuestión metálica meramente física. Normalmente querían indicar con tal palabra la transformación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Sí, en la Edad Media se habló mucho de la transformación del plomo en oro, pero las gentes por la ambición y la codicia querían era conseguir el plomo y la fórmula para ese plomo volverlo oro. Pero no era eso, era realmente la transformación de las energías sagradas en las energías del espíritu de oro sagrado y la energía de oro. Dice que en los evangelios la idea del hombre terrenal comparable a una semilla capaz de crecimiento tiene la misma significación, claro. El evangelio habla sobre eso. Cuando el maestro Jesús habla de cómo la semilla puede, puede surgir, pero para que surja tiene que tener un campo explícito para eso. Como también tiene la idea del nacimiento, un hombre que nace otra vez, es obvio que si el grano no muere, la semilla, pues la planta no nace. En toda transformación existe muerte y nacimiento. No olvidemos eso, hermanos, muerte y nacimiento. En toda transformación existe ese proceso. De manera que tenemos que aprender a manejarlo para que nos dé ese resultado. Y dice lo siguiente, en la gnosis consideramos al hombre como una fábrica de 3 pisos que absorbe manualmente 3 alimentos. El alimento común normalmente corresponde al piso inferior de la fábrica. Es la cuestión del estómago. El aire está en el segundo piso que se halla relacionado con los pulmones y el tercer piso o el tercer alimento son las impresiones que indudablemente están íntimamente asociadas al cerebro o tercer piso. Tenemos impresiones cerebro, impresiones aire pulmones e impresiones alimento estómago. El alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones. Esto ya lo expliqué a ustedes y lo tienen muy claro. Y entonces en esas transformaciones viene el decantamiento de las verdaderas energías que nutren el cuerpo. Así que esa es la explicación que el maestro nos da generalmente sobre todo esto. Miren ustedes también aquí como el maestro nos habla claramente cuando dice que claro está que los alimentos físicos se transforman, pero hay algo que nos invita a la reflexión y es la transformación adecuada de las impresiones. Dice, para el propósito de la naturaleza propiamente dicho, no hay necesidad alguna de que el animal intelectual transforme las impresiones por sí mismo. Resulta magnífico transformar las impresiones. La mayoría de las gentes no, como ven el terreno de la vida práctica, creen que este mundo físico les va a dar lo que buscan y anhelan. Realmente esta es una tremenda equivocación. La vida en sí misma entra en nosotros, a nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Uno no podría realmente transformar su vida si no transforma las impresiones que llegan a la mente. No existe realmente tal cosa como la vida externa. Esto es muy importante que lo tengamos presentes. Es decir, que la vida externa es una cosa y las impresiones es la vida interna. No existe realmente tal cosa como vida externa. Estamos hablando de algo muy revolucionario, pues todo el mundo cree que el físico es lo real. Pero si nos vamos un poquito más a fondo, lo que realmente estamos recibiendo a cada momento, a cada instante, son impresiones. Esto es lo más importante que nosotros los estudiantes debemos entenderle al maestro, a aprender, a entender y a comprender que la vida exterior no es más que el resultado de las impresiones, o sea, del campo interior, de la psiquis interior.
lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos se refleja en el mundo exterior. Esa es la triste realidad de las cosas. La realidad de la vida son impresiones. Claro está que las ideas que estamos resultan difíciles de captar y de aprender, es decir, de llegar uno al fondo con ellas. La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla con tal o cual traje de color, aquel que nos saluda, aquel que nos sonríe, etcétera, etcétera, son para nosotros cosas reales, ¿verdad? Pero si meditamos profundamente en todas ellas, llegamos a la conclusión de que lo real son las impresiones. Estas naturalmente llegan a la mente por la ventana de los sentidos. Esta es una cosa que hemos venido explicando desde que hicimos la cátedra sobre la digestión. Explicamos cómo el ego envía sus mensajes, esos mensajes llegan a los sentidos los traducen y al traducirlos se vuelven sensaciones y estas sensaciones se asocian, se disocian, se atraen o se repelen y luego se arman en grupos y forman lo que es las sensaciones y esas sensaciones dejan una huella en nuestra memoria y esas huellas de ese recuerdo de las sensaciones es lo que va a formar las percepciones. Y fíjense que cuando se forman las percepciones ya uno puede emitir un concepto. Esa es la realidad. Ahí se origina el lenguaje también, como bien lo explica el maestro. Voy a leer un poquito esa parte de cómo es que nosotros tenemos que tener claro de la formación de esas impresiones. Y en esta lectura dice el maestro lo siguiente. Toda sensación es un cambio elemental en el estado de la psiquis, básicas de la naturaleza y del hombre, todas ellas acompañadas de cambios elementales en la psiquis. Entonces, tengamos muy en cuenta que toda sensación produce un cambio elemental en el estado de la psiquis. Yo puedo tener ahora un estado X, pero cuando me llegó una sensación, inmediatamente el estado original de la psiquis cambia, el estado elemental. Dice el maestro que existen sensaciones en las 6 dimensiones básicas del hombre y de la naturaleza. Y todas ellas van acompañadas de cambios elementales en la psiquis. Obviamente, está hablando el maestro de la psiquis, tanto de los mundos, el mundo tridimensional o físico, como de los mundos superiores. Las sensaciones experimentadas dejan siempre una huella en nuestra memoria. Es decir, cuando nosotros experimentamos esa sensación, ahí queda grabada en la memoria esa sensación. Y el maestro nos explica que hay 2 tipos de memoria, la memoria espiritual y la memoria animal. Que la primera conserva los recuerdos, o sea, la espiritual, conserva los recuerdos de de las sensaciones experimentadas en las dimensiones superiores del espacio. O sea, todo lo que experimentemos en el mundo astral, en el mental y en el causal, en el alma y el espíritu, corresponden allá, quedan allá, en ese recuerdo. Y la segunda conserva el recuerdo de las sensaciones físicas. La una pues va a conservar el recuerdo de las sensaciones en los mundos superiores y la otra que corresponde a la memoria espiritual y la otra conserva la memoria en las sensaciones físicas. Los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones, eso es importante. Todo esto lo leo simplemente para que los estudiantes tengamos esa capacidad de entender toda la doctrina del maestro y saber cómo manejamos una cosa y la otra para que así de esa manera podamos nosotros llevar a cabo el proceso y salir adelante. Así que por este camino no tenemos otro remedio que sacar adelante este proceso a como dé lugar. Dice lo siguiente que el maestro. Toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. O sea, ¿cómo se forman las percepciones? Pues por los recuerdos, nada más ni nada menos. Dice el maestro que toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Cuando recordamos las sensaciones, entonces originamos las percepciones. Eso debe quedar claro. Los recuerdos de las sensaciones se organizan en grupos
que se asocian o disocian, se atraen o se repelen. Entonces, tengamos muy en cuenta que estas sensaciones se organizan en grupos, que se asocian o se disocian, se atraen o se repelen. Las sensaciones se bipolarizan. Esto sí que es interesante. Todas sensaciones, todas las se bipolarizan de dos maneras o en dos corrientes perfectamente definidas. La primera obedece al carácter de las sensaciones. Esto es esencial y fundamental. Tenemos sensaciones que tienen su característica o su carácter, su forma. Y la segunda obedece al tiempo. Fíjense ustedes, el tiempo de recepción de las sensaciones, lo que dura la recepción de esa sensación. Esto es muy importante porque habrá unas sensaciones que duran más, otras que duran menos en receptarlas, recibirlas. Vean eso que es bien interesante, que nosotros tenemos que tener en cuenta, que siempre van a haber en nosotros sensaciones de dos corrientes. La corriente de la que los caracteriza las sensaciones, que le dan imprimen su carácter, y la segunda, que es la recepción, el tiempo de recepción en que esta obviamente se manifiesta. La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común, la suma total de varias sensaciones convertidas en causa común, se proyecta externamente como objeto. Óyase bien. La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyecta externamente como objeto. La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyecta externamente como objeto. Vean ustedes, como objeto. O sea, cuando las sensaciones se vuelven una causa común, se convierten en una causa común, se proyectan como un objeto. Entonces, decimos, este árbol es verde, alto, bajo, tiene olor agradable, desagradable, etcétera, etcétera. Cuando la percepción es en el mundo astral, en el mental, decimos, este objeto o sujeto tiene tales cualidades, tal color, etcétera. En este último caso, o sea, en el caso de la proyección en el astral y en el mental, la suma total de sensaciones es interna y su proyección también es interna, claro, es obvio, ¿no? Y pertenece a las dimensiones cuarta, quinta, sexta, séptima, etc. Las percepciones físicas las vemos en el aparato con el aparato físico. Bueno, aquí ya tenemos que hacer un alto y analizar que fíjense ustedes, las percepciones físicas las vemos con el aparato físico. ¿Cuáles son los aparatos físicos? Pues la vista, el olfato, el tacto, el gusto, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, así como tenemos sentidos físicos de percepción, así también tenemos sentidos psíquicos de percepción. Nos ha dicho muchas veces el maestro que los cuerpos astral, mental, causal, del alma y del espíritu tienen la misma forma del cuerpo físico. Lo que pasa es que esos cuerpos no están formados con carne de Adán o esta materia tosca, difícil, densa. En cada región el cuerpo será cada vez más sutil y más perfecto. Eso es lo que tenemos que tener claro. Dice muy claro el maestro, todo aquel que recorre la senda de la iniciación tiene que desarrollar estos sentidos psíquicos. Claro, hay que desarrollarlos. Y si queremos repasar un poquito de eso, pues hay sentidos muy, muy especiales. Son 12 sentidos los que tenemos. 5 que están atrofiados, 5 que están funcionando con nosotros, pero que tienen muchos defectos. Y 7 que están atrofiados porque no los hemos usado, porque no los hemos desarrollado, porque no somos capaces de manejarlos todavía. Entonces, en ese proceso, nosotros tenemos que aprender que esos sentidos hay que desarrollarlos. Pero además de esos sentidos, hay tres aspectos fundamentales que todo iniciado tiene que recorrer, como es la imaginación,
la inspiración y la intuición, que son superiores a todo ese proceso. Vean ustedes entonces lo siguiente. Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Aquí hay algo que distinguir. Recordemos que el recuerdo de las sensaciones forman las percepciones. El recuerdo de las percepciones son los que le dan origen claramente, como dice aquí el maestro, que los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Cuando percibimos algo, emitimos el concepto. ¿Por qué? Porque traemos el recuerdo de esa percepción y podemos emitir el criterio, el concepto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso él dice, los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. No se les olvide esto. Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. No se les olvide a ustedes eso. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras y a la aparición del lenguaje. Cuando se forman las percepciones, el recuerdo de las percepciones origina los conceptos. Y al originarse los conceptos, estos conceptos, al emitirlos, forman los lenguajes, el lenguaje que nosotros hablamos. Entonces, fíjense que hasta el maestro aquí se ocupó de explicarnos cómo es el origen del lenguaje. Entonces, una persona que sufre un accidente cerebrovascular puede perder perfectamente, diría yo, la funcionalidad de las sensaciones y de las percepciones. Y por eso no recuerda bien cómo volver a hablar ni cómo percibir las cosas. Vean ustedes qué cosa tan interesante. Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos, fundadores de religiones, se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. No se les olvide eso. Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. No olviden eso. Esto es bien interesante. Yo creo que si los estudiantes gnósticos estudiáramos con toda seriedad al maestro, en profundidad de todo lo que él nos dejó de estas enseñanzas, nosotros nos volveríamos unos grandes expertos, no solamente en los procesos de orden psíquico espiritual, sino también en los procesos de orden material psíquico, de orden fisiológico, de orden lingüístico, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes qué interesante esto. Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. Por eso es que vienen esos grandes iniciados a dar unas lecciones especiales y a fundar religiones y organizaciones. Estoy refiriéndome a grandes hombres como Mahoma, como Krishna y obviamente nuestro Señor Jesús el Cristo y aquellos grandes profetas de la antigüedad como Moisés, como Aarón, como Abraham, como Isaac, el mismo Enoc, el mismo Elías, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante tenerlo claro. Dice, la formación de percepciones conduce a la formación de palabras. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras. Miren ustedes qué cosa tan interesante. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras. Claro, cuando uno percibe algo, emite la palabra. Y al emitir la palabra, pues está dando origen al lenguaje, que es lo que aquí nos aclara el maestro con mucha claridad absoluta. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras y a la aparición del lenguaje.
La formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico. Óigase bien esto, qué interesante. No solamente nos habla del lenguaje físico aquí que nosotros manejamos en los diversos idiomas y lenguas, etcétera, sino que también nos está dando la notificación clara de cómo se forma el lenguaje mántrico. El lenguaje mántrico se forma en los mundos, en las dimensiones superiores del espacio, ¿mediante qué? Mediante las sensaciones experimentadas, vividas allá en esas dimensiones. Esas sensaciones, sus recuerdos forman las percepciones y esas percepciones entonces van formando el lenguaje mántrico. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Dice, la formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico y a la aparición del lenguaje de oro en que parlan los adeptos y los ángeles. El lenguaje de oro en que parlan los adeptos y los ángeles. Óigase pues muy bien esto, porque es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Si nosotros lo tenemos presente, pues hombre, vamos a ganar mucho terreno, muchísimo. Vamos a lograr avanzar tanto en el conocimiento de las dimensiones superiores como en la vida común y corriente en este mundo tridimensional. Vean ustedes lo interesante que resulta hacer estos repasos porque nos van formando mucho más. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras y a la aparición del lenguaje. La formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico y a la aparición del lenguaje de oro, en que parlan los adeptos y los ángeles. Ese es el lenguaje mántrico, el lenguaje sagrado que manejan nuestros adeptos superiores. Entonces, fíjense que aquí nosotros, cuando estudiamos estas cátedras del maestro, no podemos conformarnos con estudiar una sola forma, sino que tenemos que hacer la integración de toda la doctrina, que es lo que nos invita a nosotros a verdaderamente sacarle el sabor a esta enseñanza. Dice el maestro, es imposible la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos. Claro, dígame, ¿qué lenguaje va usted a poder manejar o hablar si usted no tiene ni siquiera el concepto? No puede formar conceptos, no hay lenguaje. Es imposible la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos. Y no hay conceptos cuando no hay percepciones. Y no hay percepciones cuando no hay sensaciones. Eso es así. Y no hay sensaciones cuando no hay traducción de los mensajes que envía el ego. Vean ustedes qué cosa tan interesante. Entonces ahí, si nos ponemos a analizar todo eso, vamos a encontrar dónde es que tenemos que hacer el trabajo, desde dónde empieza el trabajo de la digestión, de dónde empieza el trabajo de la transformación de las impresiones. Esto es bien interesante que lo podamos manejar nosotros. Fíjense ustedes, es imposible la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos y no hay conceptos cuando no hay percepciones. Aquellos que lanzan conceptos sobre los mundos internos sin haberlos percibido jamás, por lo común falsean la realidad, aun cuando tengan buenas intenciones. Claro, eso yo diría que lo que nos está diciendo hoy el maestro es que nosotros tenemos una cantidad de yoes especuladores que empiezan a imaginarse mecánicamente cosas de los mundos superiores que no conocen ni manejan, o que en el mejor de los casos les muestran en los sueños que tienen en las noches o los llevan por allá a lo que ellos llaman el mundo astral y los engañan con toda esa serie de cosas y entonces la gente se viene convencida de que está pues por allá muy alto y lo que está es muy alto pero en una escalera que se va a caer. Dice el maestro lo siguiente: en los niveles elementales de la vida psíquica, muchas sensaciones son expresadas con gritos, alaridos, sonidos, etcétera, que revelan alegría o terror, placer o dolor. Eso sucede en el mundo físico y también en los mundos internos. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, que en los niveles elementales de la vida psíquica, muchas sensaciones son expresadas con gritos, alaridos. Fíjense,
que los gritos, los alaridos, como dice aquí el maestro, eh, los sonidos, etcétera, que pueden revelar alegría, terror o placer o dolor, y que esto sucede en el mundo físico y también en los mundos internos. Todo eso tenemos que tenerlo muy presente. La aparición del lenguaje representa un cambio en conciencia. La aparición del lenguaje representa un cambio en la conciencia. Aquí hay que reflexionar, hermanos. Voy a dejar hasta ahí porque voy a continuar con la cátedra. ¿Por qué razón? Porque aquí necesitamos nosotros ponerle mucha atención a esta enseñanza y quiero que les quede grabado en lo posible, que hagan un esfuerzo para que lo que llegue a la memoria mecánica lo puedan reflexionar profundamente y deje de ser una forma mecánica de memoria y se vuelva más bien una forma de memoria trabajo. Aquí tenemos que usar la memoria trabajo. Si no usamos la memoria trabajo, pues nos quedamos en la memoria mecánica y de ahí nunca vamos a salir. En los niveles elementales de la vida psíquica, muchas sensaciones son expresadas con gritos, alaridos, sonidos, etcétera, que revelan alegría o terror, placer o dolor. Esto sucede en el mundo físico y también en los mundos internos. La aparición del lenguaje representa un cambio en la conciencia. La aparición del lenguaje representa un cambio en la conciencia. Así también, cuando el discípulo ya comienza a hablar en el lenguaje cósmico universal, se ha hecho un cambio de conciencia. Solo el fuego universal de la serpiente y la disolución del ego reencarnante puede provocar semejante cambio. Bueno, qué cosa tan interesante llegar hasta ese punto donde llegamos, donde el maestro dice que ese proceso ofrece un cambio, ese lenguaje, la aparición del lenguaje ofrece un cambio en la conciencia. Y nos explica por qué aparece ese cambio en la conciencia, sencillamente porque hay que hacer un trabajo con el fuego sagrado, porque hay que hacer un trabajo en la disolución del ego. Es la única manera de que nosotros podamos hacer un cambio en nuestra conciencia. De resto estamos acabados, estamos amolados, como dice en el lenguaje de nuestros hermanos mexicanos. Así que tengamos pues muy presente este proceso que aquí estamos llevando a cabo cuando el maestro nos dice lo siguiente: la realidad de la vida son sus impresiones. Claro está que las ideas que estamos emitiendo resultan muy difíciles de captar o de aprender. Por eso quise hacer este repaso de esta otra cátedra denominada Desarrollo Psíquico, en donde vemos perfectamente cómo se combina estas cátedras con eso. La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla, con tal o cual traje de color, aquel que nos saluda, aquel que nos sonríe, etcétera, son para nosotros cosas reales, ¿verdad? Pero si meditamos profundamente en todas ellas, llegamos a la conclusión que lo real son las impresiones. Óigase bien, cuando vemos algo, cuando nos saludan, cuando reímos, cuando comemos, etcétera, pensamos que todo es real. Pero no es así, son las impresiones de eso, las impresiones que se producen en los tres pisos de nuestro cuerpo. En el primero, lo que tiene que ver con el alimento común. En el segundo, lo que tiene que ver con el aire. Y en el tercero, lo que tiene que ver con el cerebro y las impresiones, obviamente, los estados psíquicos. Estas, naturalmente, las impresiones llegan a la mente por la ventana de los sentidos. Ya explicamos en la cátedra de la digestión cómo el ego envía sus mensajes, los sentidos los reciben, los traducen y así de esa manera se forman las sensaciones y estas sensaciones dejan obviamente un recuerdo en la memoria, una huella en la memoria mecánica. Y además nos dice muy claro que estas sensaciones
se constituyen en grupos que se asocian o se disocian, se atraen o se repelen. Además, está muy claro y nos explica él que las sensaciones, estas sensaciones al agruparse, obviamente, y al dejar ese recuerdo, están originando en sí mismas las percepciones. Así que lo que aquí vemos cuando el maestro nos habla de esto, estas naturalmente llegan a la mente por la ventana de los sentidos, claro. ¿Por qué? Porque el ego usa los sentidos mediante sus mensajes para originar allí mismo esas sensaciones. Y esas sensaciones originar las percepciones. Y estas percepciones, como bien lo sabemos, van a originar el lenguaje. Y de esa manera, obviamente, nos expresamos y damos los conceptos. Se forma el concepto, las percepciones. Cuando se forman los conceptos, aparece el lenguaje porque las percepciones nos ayudan a formar los conceptos. Si no tuviéramos los sentidos, por ejemplo, ojos para ver, oídos para oír, ni boca para gustar los alimentos, ¿existiría para nosotros eso que se llama cuerpo físico? Claro que no, absolutamente no. La vida nos llega en forma de impresiones y es allí donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Vean ustedes que si nos hemos puesto a estudiar al maestro con mucha serenidad y juicio, encontramos que él nos da muchísimas claves para hacer un cambio en nuestras vidas. Primero, lo fundamental es que dice que si eliminamos el ego, si lo disolvemos, cambian nuestras vidas. Pero a la vez está invitando a que nos demos cuenta que hay otras formas que nos conducen a lo mismo, pero como en otro nivel de enseñanza, porque nos está diciendo que las impresiones, si nosotros somos capaces de transformarlas, pues obviamente cambiamos nuestra vida. Es la verdad. Y que deberíamos de hacer el trabajo sobre esas impresiones, digiriéndolas y transformándolas. Dice, ante todo, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. No se les olvide, hermano, comprender el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo podríamos, dice el maestro muy claro aquí en esta cátedra, lo siguiente? Vean ustedes, dice el maestro, ¿cómo podríamos nosotros nos informa el maestro muy claramente que aquí hay una cosa que dice el maestro sobre este tema y que debemos nosotros tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para que podamos manejarlo mejor. Dice, ¿cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismos? Dice, pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada momento, a cada instante, en fracciones de milésimas de segundo. Este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Ahí pues estamos viendo claramente, estimados hermanos, que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte para que podamos comprender primero, entender y comprender esta enseñanza y asimismo, entendiéndola, comprendiéndola, ponerla en práctica. Si aquí yo estoy hablando para ustedes y no me estoy dando cuenta qué pasa en mi cerebro pensante, en mi cerebro sintiente, en mi cerebro actuante, pues obviamente no puedo saber mayor cosa, porque yo ya tengo la información muy explícita de que hay unos elementos subjetivos que cargo dentro y que se aprovechan de manipular estos tres cerebros, pero que esos elementos a su vez tienen otra misión más grave todavía para nosotros, que es dedicarse a originar sensaciones mediante los mensajes del ego. Y luego que forman esas sensaciones, entonces esas sensaciones al no ser digeridas ni transformadas, se van a volver agregados psicológicos terribles o van a alimentar los agregados. Eso es lo más triste, eso es lo más lamentable. Nos explica el maestro lo siguiente.
¿Cómo podríamos, dice, ante todo, qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. ¿Cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismos? Y dice el maestro, pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada momento y a cada instante. Ahí pues nos está señalando el camino para hacer otro proceso, para hacer otro trabajo. Vean ustedes. Pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada momento, a cada instante, este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. O sea, vuelvo a repetir, ante todo, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer, hermanos. ¿Cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismos? Pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada momento, a cada instante. Y este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Este se relaciona con esas impresiones, que son todo cuanto conocemos del mundo exterior que estamos recibiendo. Lo único que conocemos son impresiones que se manifiestan obviamente desde el mundo interior y que pasan al exterior a afectar nuestra psiquis. Vean ustedes, este choque consciente se relaciona con esas impresiones que son todo cuanto conocemos del mundo exterior que estamos recibiendo. O sea, en el momento preciso en que yo identifico la impresión, tengo que proceder con el choque consciente para transformar esa impresión que ya debía haber digerido, obviamente, ¿no? Vean ustedes. ¿Qué tamaño tienen las verdaderas cosas o las verdaderas personas? Óigase bien, ¿qué tamaño tienen las verdaderas cosas o las verdaderas personas? Necesitamos transformarnos cada día internamente. Necesitamos transformarnos cada día internamente. Al querer transformar nuestro aspecto psicológico, necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros. Óigase bien, al querer transformar nuestro aspecto psicológico, necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros. Esto es fundamental, hermanos, esencial. Yo me he dado cuenta y he podido ya como sentir eso que el maestro llama ese sabor psicológico del trabajo que tengo que hacer. Y eso tengo que combinarlo con el proceso que vimos ahora del desarrollo de las sensaciones y las percepciones para originar el lenguaje y conceptos, pero también tengo que tener en cuenta que hay un aparato psíquico que tengo que está diseminado en 3 cerebros y que yo tengo que estar muy claro y muy preciso porque del cerebro intelectual, cuando hago ahí el proceso de entender y de comprender, de desmenuzar todo, debo pasarlo al cerebro emocional para poder allí en el emocional llegar a la comprensión y poder encontrar la imaginación consciente, la inspiración y finalmente la intuición. Esa es la conclusión magna que tenemos que hacer sobre esta cátedra. Bueno, estimados hermanos, por hoy dejamos así esta intervención y les agradecemos a ustedes la atención que nos han dispensado y los invitamos mañana viernes a continuar con nuestra cátedra en la hora acostumbrada que siempre se pasa a las 7 de la noche. Así que estaremos atentos y también recordarles que el día sábado tenemos cátedra de las dos mentes a las 2 de la tarde y a las 3 estamos realizando una primera cátedra con los estudiantes presencialmente que están yendo a nuestra institución Cognia todos los sábados. Y el domingo pues tenemos la misa gnóstica y la cátedra de la transformación de las impresiones. Paz inverencial. Muchas gracias, hermanos.